Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Una vez que hemos logrado entender cuál es la crisis actual de nuestro planeta Tierra en cuanto se refiere al recurso hídrico, vamos a iniciar con la verificación y análisis de las tecnologías de desalación y la reutilización del agua que actualmente se ven a nivel mundial. Los objetivos de esta segunda semana de clases serán obtener una visión más clara del concepto y de las diferencias entre los distintos procedimientos y tecnologías aplicadas para la desalación del agua, viendo también cuáles son las ventajas y desventajas de los distintos métodos desde la perspectiva de, sobre todo, la economía y la energía que implican el adoptar una u otra tecnología. Pues bien, la desalación es un proceso que puede coadyuvar a mejorar la calidad de las aguas e incrementar la cantidad de agua disponible para el ser humano. Estamos hablando de incrementar el agua potable para poder hacer uso, sobre todo en lugares donde existen problemas de crisis del recurso hídrico. La desalinización es una tecnología que está muy en boga actualmente, fundamentalmente en regiones en las cuales la escasez de agua es seria y obviamente se tiene grandes capacidades tecnológicas para adoptar este proceso o este método de obtención de agua. ¿Qué es la desalinización del agua? Es un proceso por el que a partir de agua de mar o salada o también las aguas salobres se obtiene agua potable. La desalinización es un término que usaremos como sinónimo de desalación, puesto que este último se define más genéricamente como un proceso de quitar sal a cualquier producto y no solo al agua. Entonces, desalinización será el término que utilizaremos porque es más utilizado y ampliamente usado en América del Sur y en la comunidad de habla hispana. Por tanto, la desalinización es un proceso de separación de sales de una disolución acuosa, pero que puede ampliarse al proceso de separación de agua de las sales, ya que existen tecnologías que realizan este proceso con el fin último de perseguir la separación en ambos componentes. El agua de mar o agua salobre, a través de un proceso de desalación, genera agua para consumo y agua de salmuera que evidentemente hay que tener mucho cuidado para saber cómo manejar estas aguas y no contaminar el medio ambiente. Por tanto, la desalación consiste en la separación de sales de una solución acuosa. Generalmente los procesos de desalación están relacionados con el fenómeno de evaporación en base a una fuente energética y utilización de vapor en proceso con energía solar. Y últimamente, desde los años 70, en la utilización de membranas que pueden coadyuvar a este proceso. La desalación consiste en separar las sales disueltas en el agua mediante fundamentalmente dos tipos principales de procedimientos. Uno es térmico, mediante la evaporación del agua para depositar las sales y obtener agua pura de condensación, y un segundo que es el procedimiento de filtración mediante membranas que permiten el paso de agua e impiden el de las sales. Si bien estos dos tipos son los más frecuentes, hay un tercero que es la electrodiálisis, que utiliza la electricidad para sus procesos. La desalación se lleva a cabo en plantas de tratamiento de agua llamadas desaladoras. Las principales desaladoras en el mundo están dadas o están situadas en aquellos países que tienen los energéticos más económicos o que tienen economías altamente desarrolladas. ¿Cuáles son las ventajas de la desalación del agua? Fundamentalmente se reduce la extracción de agua de los acuíferos continentales. Un segundo aspecto, genera agua adecuada para riego, lo que evita el uso de los recursos hídricos continentales para este fin. Se obtiene agua dulce para recargar acuíferos y es la opción más barata en casos de trasvases hacia zonas costeras, sin olvidar el aspecto más importante, que es utilizar
tecnologías para dotar de agua potable a sectores alejados, es el caso de Bolivia. Como mencionábamos, las plantas, la mayor cantidad de plantas desaladoras en el mundo están situadas en países desarrollados. Evidentemente, aquellos países que tienen economías altamente eficientes y altamente productivas y que además tienen la posibilidad de obtener energéticos a bajos costos. Estas son las características fundamentales, por ejemplo, de Arabia Saudita, de Estados Unidos, de Irán, Israel, los Países Bajos, España, Argelia, países que tienen los procesos de desalación altamente tecnificados y desarrollados. Como vimos, la mayor cantidad de desaladoras se encuentran en Medio Oriente, en Estados Unidos también se tiene un buen porcentaje. Sobre todo, España es uno de los lugares donde más se ha desarrollado la tecnología de la desalación. Y viendo un detalle entre cuáles son las dos tecnologías más usadas, se puede definir que la utilización de membranas con la ósmosis inversa tiene una mayor aceptación y uso en países, siendo un 64% el uso actual de las tecnologías de membrana contra un 36% de las tecnologías de térmicas. Las expectativas de la desalación del agua están fundamentalmente ligadas al dato de que alrededor del 1% de la población depende actualmente del agua desalinizada. Se supone que para el 2028 ya lleguemos hasta el 14%. Realmente en pocos años se pretende incrementar altamente el uso de las tecnologías de desalación para zonas costeras, sobre todo. ¿Cuáles son los puntos claves a tomar en cuenta desde el punto de vista medioambiental? Fundamentalmente está el tema de la energía utilizada y su relación con las emisiones del dióxido de carbono. Fundamentalmente porque las plantas desaladoras utilizan altas cantidades de energía que definitivamente generan también contaminaciones directas. El impacto directo cuando la capacidad de desalinización está acoplada a motores de generación de combustibles fósiles puede ser uno de los grandes problemas. Aspectos indirectos cuando las plantas están acopladas a la red de suministro y esta tiene orígenes en combustibles fósiles. Un tema muy importante es que cuando se hace desalación hay que ver dónde eliminar las descargas de salmuera. Es importante para esto tener un sistema medioambiental de tratamiento. También los contaminantes que se usan en los pretratamientos, que pueden ser algunas veces químicos y anticorrosivos, que también tienen muchos efectos al medio ambiente, y también están dadas por la contaminación de ruido, emisión de gaseosas y escapes químicos que puedan tener las plantas desaladoras. Pues bien, en la actualidad las tecnologías de desalación han ido evolucionando. Sin embargo, tenemos 11 principales, que son la destilación súbita por efecto flash, la destilación por efecto múltiple, la compresión térmica de vapor, la destilación solar, la congelación, la formación de hidratos, la destilación por membranas, la compresión mecánica de vapor, la electrodiálisis, el intercambio iónico y finalmente la ósmosis inversa. En esta tabla podemos evidenciar cuáles son los procesos de desalación, fundamentalmente ligados al tipo de energía, por ejemplo térmica, mecánica o eléctrica o química, que son los procesos más comúnmente usados. El proceso en térmica está evaporación, cristalización y filtración y evaporación. Cuando hablamos de mecánica está evaporación y filtración, eléctrica una filtración selectiva y química un intercambio iónico. Dentro de los métodos que cada una de estas tiene, se clasifican en evaporación. Está la destilación por efecto flash súbita, la destilación multiefecto, la termocompresión de vapor, la destilación solar. Cuando hablamos de cristalización, estamos hablando de la congelación y de la formación de hidratos. Cuando hablamos de filtración y evaporación, es la destilación con membranas. La evaporación es fundamentalmente un aspecto mecánico de compresión mecánica de vapor.
La filtración es también un aspecto mecánico, pero que está ligada a la ósmosis inversa y al uso de membranas. La filtración selectiva con una energía eléctrica denominada electrodiálisis, y finalmente cuando hablamos de energía química se da el intercambio, que es el intercambio iónico. Iniciamos hablando de los métodos que actualmente se utilizan para desalación de aguas. La destilación súbita por efecto flash consiste en evaporar agua para conseguir vapor que no contiene sales. Estas son volátiles a partir de los 300 grados. Este vapor se condensa posteriormente en el interior de los tubos de la instalación. Los sistemas desaladores suelen funcionar por debajo de la presión atmosférica, por lo que necesitan un sistema de vacío. Un segundo método es la destilación por múltiple efecto. La evaporación se produce de forma natural en una de las caras de los tubos del intercambiador, aprovechando el calor latente desprendido por la condensación del vapor en la otra cara. El agua de alimentación experimenta múltiples ebulliciones y en los sucesivos efectos sin necesidad de recurrir a un calor adicional. El agua salada se transfiere luego al efecto siguiente para sufrir una evaporación, y el ciclo se repite constantemente, como se puede observar en la figura. Ambos métodos térmicos se consigue definitivamente agua destilada de gran calidad, fundamentalmente a partir de agua salada. Esta destilación se logra con una salinidad típica de hasta una 10.000ª parte. Es importante acotar que el objetivo máximo de formación de estos depósitos es eliminar con temperaturas de trabajo del orden de los 70 grados centígrados. Son tecnologías bastante eficientes, sin embargo necesitan mucho espacio para su funcionamiento y para su puesta en marcha. En estas técnicas, como se puede observar, el costo de inversión inicial es bastante alto, así como el mantenimiento y el costo de energía. Definitivamente son tecnologías que utilizan demasiado recurso energético para la desalación de las aguas. Continuando con la caracterización de algunos métodos, está la compresión térmica de vapor, que genera agua destilada básicamente con el mismo proceso de la destilación por múltiple efecto, pero utiliza una fuente de energía térmica diferente, los llamados compresores térmicos, que consumen vapor de mediana presión proveniente fundamentalmente de la producción eléctrica. Estamos hablando que en este proceso se adiciona aún más energía del sistema. Como se puede observar, el método de compresión térmica por vapor utiliza estos intercambiadores de tubo horizontales, que son muy similares a la tecnología de destilación múltiple efecto, pero obviamente esta tecnología también implica grandes espacios y la implicancia de sistemas de energía alternos y el uso de termocompresores que utilizan energía adicional al sistema. Un cuarto método de obtención de desalación de agua o de obtención de agua potable es la destilación solar, que definitivamente para Bolivia pienso que es el mejor método y la mejor técnica que podríamos utilizar. Es básicamente la energía del sol, es el método ideal para producir agua en zonas áridas y aisladas del resto de poblaciones. Tiene un costo energético casi nulo y una escasa inversión. Su baja rentabilidad reside en la escasa producción por metro cuadrado. Sin embargo, poniendo en peso entre costos iniciales y costos energéticos, esta tecnología podría brindar grandes beneficios para sectores alejados de nuestro país. Como ustedes pueden evidenciar, existen diferentes métodos, diferentes técnicas para poder utilizar la energía del sol y desalar o generar agua potable. Estos son métodos interesantes que podrían ser aplicados a nuestra realidad. Un quinto método es la congelación. Este proceso consiste en congelar el agua y recoger los cristales de agua pura formados para fundirlos y obtener un agua dulce.
independiente de la concentración de agua inicial. Aunque puede parecer un proceso sencillo, tiene problemas en la adaptación para su implantación a escala industrial. La desalinización por congelamiento, en teoría, tiene algunas ventajas sobre la destilación, que era la opción para desalinizar predominantemente en el tiempo en que se desarrolló la tecnología de congelación. Estas ventajas incluyen un menor requerimiento energético para un proceso de una sola etapa, un menor potencial de corrosión y pocos problemas de escalamiento en su precipitación. Sin embargo, actualmente no se garantiza el 100% de agua purificada y tiene poco o escaso desarrollo tecnológico en este momento, el proceso de desalinización por congelamiento. Un sexto método de desalación es la formación de hidratos. Método basado en los principios de la cristalización, que consiste en obtener mediante adición de hidrocarburos a una solución salina hidratos complejos en forma cristalina, que obviamente estos van a ser procesados para generar agua potable. Sin embargo, es una tecnología muy poco estudiada, simplemente a nivel experimental, y no se tiene absolutamente ningún desarrollo en generación de agua potable a gran escala. La destilación por membranas es un proceso combinado entre evaporación y filtración. Utiliza temperatura y utiliza también membranas. El agua salada se calienta para mejorar su producción de vapor, que se expone a una membrana que permite el paso de vapor, pero no del agua. En todo caso, es una membrana hidrófoba. Después de atravesar la membrana, el vapor se condensa sobre una superficie más fría para producir agua desalada en estado líquido. Es una tecnología interesante con grandes avances en la actualidad y que promete bastante en un futuro inmediato. Otro método de desalación es la compresión mecánica de vapor. Esta evapora en un líquido, en este caso agua salada, a un lado de la superficie de intercambio y se comprime lo suficiente para que se condense al otro lado y pueda mantener el ciclo de destilación. Evidentemente es un proceso bastante caro porque se adiciona energía al sistema para elevar la temperatura a ebullición del agua salada respecto al agua pura. Sin embargo, es una tecnología que está bastante arraigada en algunos países porque tienen alta producción de energía y obviamente los costos son bastante bajos. La electrodiálisis es un proceso que permite la desmineralización de aguas salobres, haciendo que los iones de diferentes signos se muevan hacia zonas diferentes, aplicando campos electrónicos con diferenciales de potencial, sobre todo aplicándolos en electrodos y utilizando membranas selectivas. Definitivamente la electrodiálisis puede ser la tecnología a futuro más desarrollada. Sin embargo, actualmente es poco el avance que se está logrando en esta temática, fundamentalmente por el tipo de tecnología que utiliza y obviamente que en países avanzados como Estados Unidos ya se está pensando en introducir esta tecnología de manera más fuerte. Una de las tecnologías experimentales de índole química es el intercambio iónico, donde las resinas de intercambio iónico con sustancias insolubles fundamentalmente cuentan con la propiedad de que intercambian iones con la sal disuelta y que sí se ponen en contacto. Definitivamente es una tecnología que está en pañales. Actualmente simplemente se están haciendo investigaciones a nivel de laboratorio y obviamente el intercambio catónico puede ser con más esfuerzo en investigación una de las tecnologías también prometedoras. Finalmente, la ósmosis inversa, que es la tecnología más usada actualmente en países desarrollados, es un proceso que consiste en el paso de un fluido a presión a través de una membrana, la cual retiene las sales disueltas. Es un proceso natural de ósmosis inversa que va a generar agua potable con el principal objetivo del consumo humano.
La ósmosis inversa es un fenómeno físico-químico que tiene lugar cuando dos soluciones acuosas de diferente concentración entran en contacto a través de una membrana semipermeable. Esta permite el paso del agua. Así, el agua tiende a atravesar una membrana en sentido de menor a mayor presión para igualar las concentraciones. La ósmosis inversa, a grandes rasgos, consiste en el paso de un fluido a presión a través de una membrana, la cual retiene las sales disueltas. Algunas ventajas de la ósmosis inversa es el consumo eléctrico específico, que es bajo y que se lo puede bajar con algunas tecnologías o técnicas, por ejemplo, del uso de la sal moaera. Al ser un proceso de filtración, el costo energético depende de la concentración del agua bruta, cosa que no ocurre en las otras tecnologías de evaporación. Sin embargo, es claro y importante decir que esta tecnología necesita pretratamiento, que vamos a ver más luego los detalles del pretratamiento. Permite una adaptabilidad mayor a plantas de desalación, fundamentalmente porque puede ser escalable, o sea, puede incrementarse su tamaño. Los costos de inversión de una instalación de ósmosis inversa están por debajo de algunas tecnologías de destilación. Algunos aspectos finales que todas las tecnologías deben tener y que se incrementan a la hora de tomar una decisión, fundamentalmente es cuando hablamos de ósmosis inversa. Debemos tener bombas de toma de agua, el pretratamiento, que es muy importante para todos los procesos de desalación, el uso de filtros, el uso de bombas de alta presión con turbina de recuperación, los tanques de retrolavado y finalmente el tratamiento químico final de las salmueras. Todo esto tiene que incluir casi todas las plantas de desalación. Como decíamos, un aspecto muy importante es el pretratamiento del agua. Se debe realizar en todos los métodos de desalinización, en agua de mar o en aguas contaminadas, y fundamentalmente sirve para garantizar las condiciones óptimas del agua de alimentación, tanto en ósmosis inversa como en el resto de métodos que conocemos, para que las propiedades físico y químicas estén prácticamente eliminando las posibles sustancias que estropeen la membrana. El pretratamiento consta de varias etapas que persiguen eliminar la actividad biológica y las materias coloidales orgánicas e inorgánicas del agua, ya que éstas bajarían considerablemente el comportamiento de los tratamientos. El pretratamiento incluye a veces la acidificación del agua para evitar la precipitación del carbono de calcio y otros elementos químicos que traen las aguas saladas o en este caso las aguas contaminadas. Finalmente debemos analizar las diferentes tecnologías o métodos de desalación de acuerdo a diferentes tópicos. Por ejemplo, el tipo de energía, estamos hablando sobre todo las más comerciales son térmica y eléctricas en casi todos los casos. El consumo de energético primario pueden observar que varía de acuerdo al tipo de energético que se usa. Asimismo, el consumo de energía eléctrica para cada uno de los sistemas más importantes. Los costos de instalación en su mayoría son altos a medios. Sin embargo, estamos hablando de que para economías como la nuestra, el proceso de desalación sería realmente un aspecto limitante en su aplicación. Asimismo, también se puede evidenciar la producción por metro cúbico día del tamaño de estas plantas y obviamente la desalinización de agua de mar es importante para analizar cada uno de los aspectos en ciudades costeras. En nuestro caso, realmente la energía térmica puede ser y puede jugar un papel importante para desalinizar a un precio relativamente eficiente. Por ejemplo, estamos hablando de los costos de dólares por metro cúbico. En el caso de destilación súbita está en torno a los 1 a 1.68 dólares por metro cúbico. Cuando hablamos de destilación de múltiple o por termocompresión de vapor, estamos hablando entre 0.83 a 1.15 dólares el metro cúbico.
Cuando hablamos de tecnologías de compresión mecánica de vapor, podemos encontrar que es mucho más económico con 0.63 a 0.86 dólares el metro cúbico de agua tratada. Hablamos de ósmosis inversa, que en realidad se puede evidenciar que llega a ser llega a tener un costo bastante bajo de 0.32 a 0.61 dólares el metro cúbico, pero ahí ya depende el tamaño y el escalamiento de la tecnología. Y les decía, es interesante analizar la electrodiálisis porque parece ser la tecnología a futuro, pues los costos de desalación por metro cúbico están en torno al 0.17 a 0.32 de dólar el metro cúbico. Bien, estimados estudiantes, esta tabla es muy importante para analizar el tema de cuál es la tecnología que nos puede interesar poder desarrollar en nuestra realidad.